El ministro de Defensa de Colombia, Juan Carlos Pinzón, se encuentra en Estados Unidos, donde ha visitado centros militares para observar prácticas que ayuden a transformar a las Fuerzas Armadas de Colombia. El ministro estuvo en la Escuela de Fuerzas Conjuntas del Estado Mayor de Estados Unidos, también en el Comando de Transformación de la OTAN y en el Centro de Entrenamiento de Operaciones Especiales de la Marina de Estados Unidos. Juan Carlos Pinzón también sostuvo reuniones con altos funcionarios del gobierno que preside el presidente Barack Obama y nos acompaña a esta hora desde nuestros estudios en Washington. Ministro, le damos la bienvenida. Muy buenas noches. ¿Cómo le fue en su visita hoy? Muy buenas noches, Ángela Patricia. Un saludo para todos los televidentes de CNN. Pues nos ha ido muy bien. Aquí estamos precisamente en ese proceso de seguir fortaleciendo nuestras Fuerzas Armadas para proteger al pueblo colombiano, para seguir luchando contra el terrorismo, el narcotráfico, pero al mismo tiempo mirando otros horizontes. Nuestras Fuerzas Armadas tienen una serie de capacidades que hoy están disponibles para los demás países de la región en primer lugar, para el mundo en general, en esa experiencia de lucha contra el terrorismo y el narcotráfico, y en ese sentido hemos podido conocer estas experiencias sobre qué se está pensando en la transformación de las Fuerzas Armadas de las grandes democracias, qué se está pensando en la posibilidad, por ejemplo, de misiones humanitarias, de atención de desastres, que resultó muy interesante, y cómo incluso las fuerzas especiales de los Estados Unidos siempre tienen interés de entrenar al lado de las fuerzas especiales colombianas, precisamente por esa experiencia que estas unidades colombianas han alcanzado en defensa de los colombianos, en defensa de nuestra democracia y en esa construcción de instituciones y de paz y prosperidad, que es lo que se ha venido haciendo en estos años. Ministro, uno de los temas de los que se ha hablado últimamente sobre el área que usted preside es este escándalo de las famosas chuzadas, como se le conoce en Colombia, estas interceptaciones telefónicas, no solamente a negociadores del gobierno, sino a negociadores de las FARC en La Habana. Cuénteme, ¿cómo van las investigaciones? ¿Van a caer nuevas cabezas a raíz de ese escándalo? Mire, lo más importante es que nuestra inteligencia ha venido desarrollándose, se ha venido sofisticando, y con esa capacidad lo que hemos hecho es evitar acciones de terrorismo, evitar acciones criminales, llegarle a esas organizaciones que están actuando contra el pueblo colombiano. Obviamente, como lo hemos dicho, lo he dicho yo, lo ha dicho el presidente Santos, de ninguna manera podemos permitir que esa capacidad termine siendo mal utilizada. Y por eso es que las investigaciones hoy están en manos de la Fiscalía para que esto tenga la transparencia necesaria. Nada quisiera yo más creer que allí no ocurrió nada. Eso sería lo ideal, pero para eso está la Fiscalía, para que nos ayude a determinar, y como hemos demostrado todo el tiempo, cada vez que tenemos que tomar una decisión, así ha sido. Hay hipótesis que indican que estas chuzadas o estas interceptaciones, este espionaje, obedece a generales leales al expresidente Álvaro Uribe, que estarían saboteando el proceso de paz. ¿Cómo lo ve usted? Pues mire, yo quiero ser franco, yo he visto a las Fuerzas Armadas bastante comprometidas con los lineamientos del presidente de la República. Yo he visto a unas Fuerzas Armadas que están cumpliendo con un rol en este tiempo del proceso de paz, donde el presidente Santos lo que ha dicho es: hay que seguir actuando, hay que mantener una ofensiva permanente, hay que ayudar a convencer a estas organizaciones que no tienen un destino diferente más que el de salirse de esas actividades. Y para eso Colombia necesita estas Fuerzas Armadas, actuando y decididas. Pero también el presidente de la República ha señalado cómo hay un futuro para las Fuerzas Armadas, hay una cantidad de roles muy importantes si ese escenario se llega a materializar. Y también ha mencionado cómo en un escenario donde existan beneficios jurídicos para miembros de los grupos armados, existirá un paquete independiente, pero no menos importante, para miembros de las instituciones del Estado que en el marco de conflicto hayan tenido alguna dificultad. Entiendo, hoy se divulgó la llegada de Fabián Ramírez a la mesa de negociaciones en La Habana, integrante del bloque sur de las FARC, y su máximo comandante, Joaquín Gómez, hoy en un pronunciamiento lo ataca
y dice que usted está despotricando contra la insurgencia, que usted ataca las conversaciones de La Habana, dando la impresión de ser un ministro más de Uribe que de Santos. ¿Es cierto esto, ministro? ¿Es usted un ministro más leal a Uribe que a Santos? Pues mire, ahí le hablo con mucha franqueza. Mi relación personal, la lealtad con el presidente Santos no tiene discusión, es una relación de muchos años. Y a propósito, aquí lo que hemos hecho es precisamente seguir los lineamientos de una estrategia perfectamente diseñada por el presidente Santos, en donde Colombia debe recorrer el camino hacia la paz, por la razón o por la fuerza. Y eso es lo que hemos venido construyendo. Le hemos dado en este gobierno los golpes estratégicos más duros a las FARC y al ELN. Aquí ha caído el número 1, el número 2, otros 48 jefes para un total de 50 jefes de las FARC. La desmovilización de miembros de esas organizaciones ha venido aumentando. En el último año creció cerca del 20%. El 30% de los que se desmovilizan resultan ser personas de más de 10 años en esa organización. Se ha incrementado la incautación de explosivos, fuentes de financiamiento, en fin. Seguramente los ataques de estos criminales vienen en ese sentido. Hemos encontrado inteligencia que señala cómo esta gente realmente está pasando por su peor momento y prácticamente ya lo que hace es atentados de corte terrorista, típicos de una organización que cada vez está más degradada. Me parece... Discúlpame sí, que lo interrumpa, ministro, pero Joaquín Gómez también está proponiendo una pausa en las conversaciones, dice, para que el país digiera estas chuzadas, estas interceptaciones y que el gobierno y la justicia, bueno, encuentren a los responsables. ¿Usted cree que se va a dar esta pausa, que se van a suspender los diálogos a raíz de este escándalo? Hombre, estos tipos tienen que ser serios. El país les está dando una oportunidad, el gobierno, el presidente Santos les está dando una oportunidad y las Fuerzas Armadas no les dan descanso ni tregua. Ese es el escenario que ellos tienen que entender, que el tiempo de actuar a favor del pueblo colombiano les llegó, no pueden seguirle jugando sucio al pueblo colombiano, no pueden tratar de hacer política y usar las armas al mismo tiempo, no pueden hacer atentados criminales como el que hicieron hace 2 días en la ciudad de Quibdó, donde asesinaron a unas personas civiles, propio de su comportamiento sistemático, violando todas las normas internacionales. Esto es lo que esta gente tiene que entender, que su tiempo histórico se acabó y que este es el camino que deben seguir. Por otro lado, las Fuerzas Armadas en Colombia seguirán fortaleciéndose a la luz de lo que el presidente quiere, en el marco de la cooperación con los aliados estratégicos que tiene Colombia, y vamos a seguir produciendo resultados como incluso los que hemos anunciado esta misma semana. Bueno, hablando de las Fuerzas Armadas que continuarían fortaleciéndose, hay quienes dicen que hay un gran malestar, ministro, entre las Fuerzas Armadas después de este escándalo de corrupción en el que, bueno, se renovó la cúpula militar que dejó a muchos generales hablando de deslealtades del gobierno, quejándose que no les dieron el derecho a réplica, el beneficio de la duda. ¿No hay preocupación después de, bueno, estos desarrollos que dicen que, bueno, que usted tampoco fue leal con ellos? Pues mire, primero, el nuevo mando militar es un mando experimentado, muy respetado, lleno de logros, lleno de resultados, y seguramente ellos van a contribuir a generar el liderazgo apropiado. Segundo, le voy a ser muy franco, yo he tenido conversaciones muy directas. Ese es mi estilo y esa es la manera como hemos establecido la relación. Y he tenido la oportunidad de hablar con el cuerpo de generales en general y con los generales del ejército en particular, que fue la institución de una u otra manera más afectada. ¿Y qué he sentido yo? Si bien es cierto, hay un dolor por la institución. Es que estas instituciones son las más queridas por el pueblo colombiano y lo son por los logros que han tenido, por el esfuerzo, el sacrificio, la sangre derramada por esos héroes de Colombia que han hecho tanto, pero al mismo tiempo también hay una convicción que la mejor manera de defender las instituciones, la mejor manera de proteger las instituciones es precisamente tomando decisiones que, si bien es cierto, pueden afectar personas y se entiende el dolor humano, el dolor particular de cualquier persona, las decisiones buscan fortalecer y desarrollar esa credibilidad tan importante que tienen que tener estas instituciones y que de facto el pueblo colombiano las quiere, las admira.
Muchos se preguntan, bueno, ¿por qué también tienen que publicarse estos escándalos a través de la prensa? Los colombianos tienen que enterarse a través de los medios de comunicación y no son las propias instituciones las que lo informan de primera mano. Pero déjeme hacerle otra pregunta, ministro, en términos... Pero en eso déjeme, le hago un comentario pequeño. Brevemente, porque quiero cambiarle de tema. Nada hubiera querido yo más, y lo mismo el señor presidente, que este tipo de denuncias nos hubiera llegado directamente a la oficina, porque está claro que nosotros sí actuamos cada vez que ha sido necesario, en lugar de llevar, obviamente, una institución tan querida como esta a que sufra pues semejante exposición y semejante escándalo. Ministro, hablemos de la crisis o la tensión en Venezuela. Hay quejas en la frontera, bueno, por el contrabando de combustible, hay denuncias de la presencia de paramilitares colombianos que están detrás de estos incidentes violentos, y hay, por supuesto, como usted lo ha escuchado ya, y también la respuesta de la canciller colombiana, acusaciones frontales contra el expresidente Álvaro Uribe, también señalándolo como el principal responsable de estas manifestaciones que los estudiantes y la oposición se han empeñado en decir que son pacíficas y que, según el gobierno, bueno, tiene un ingrediente de violencia para derrocar y llevar a cabo un golpe de Estado. ¿Cuál es su opinión? Varios mensajes. El primero, yo creo que los asuntos internos de cada nación hay que respetarlos y dejar que cada nación resuelva su situación. Y yo creo que este es un principio fundamental. En ese sentido, el gobierno colombiano mantiene siempre una prudencia muy grande y es un poco la petición permanente que el presidente Santos pide a su gobierno y en este caso al ministro de Defensa. Creo que debe haber una prudencia respecto a los asuntos internos de cualquier país y más si es un país hermano de Colombia. Segundo, decirle que para nosotros obviamente siempre es de interés que en la frontera haya cada vez más cooperación para evitar ciertos comportamientos criminales, que el contrabando de combustible que termina financiando a grupos terroristas o organizaciones criminales, que ciertos comportamientos o abusos de la frontera. Ahí lo mejor es trabajar por buscar cooperación. Yo tuve la oportunidad de ver a la señora ministra de Defensa de Venezuela hace una semana y creo que ese es el tono y la manera como debemos trabajar entre un país y otro. Por supuesto que Colombia tiene siempre un interés en que todo salga bien, en que podamos cooperar y trabajar de la mejor manera. Frente a las menciones de expresidentes, en ese sentido sí siempre es muy importante que todos los países precisamente respeten la dignidad de los expresidentes y de las autoridades de cada nación, y esa tal vez sería la mejor recomendación, que haya un respeto absoluto, en este caso por la dignidad del expresidente en referencia. Ministro, muchas gracias por acompañarnos esta noche en Panorama Mundial. Ángela Patricia, muchas gracias, un gusto haber estado aquí. Muy buenas noches. Él es el ministro de Defensa de Colombia, Juan Carlos Pinzón, hablándonos desde nuestros estudios en Washington.